Muy buenas noches, mi nombre es John Esteban Ortiz. Esta exposición está relacionada para la materia de automatización de la carrera de Ingeniería Industrial, que es la carrera que yo me encuentro cursando actualmente. La exposición relacionada va a ir sobre el tema de tronzado, ya que al momento pues yo es de estudiar, por así decirlo, los temas que estuvimos viendo con el profesor, es un procedimiento que realmente me llama bastante la atención, entonces opté por utilizar este proceso para mi exposición. Básicamente, para poder iniciar, entonces debemos definir lo que es el tronzado. Podemos decir de forma muy simple que el tronzado es un proceso que se utiliza para realizar cortes en materiales metálicos, para hacerlo en piezas grandes, volverlas más pequeñas, cada vez más pequeñas. Si requerimos una medida en general, una medida en concreto, pues para utilizar esta medida en concreto, realizar este corte de forma eficiente y eficaz. La máquina de tronzado o el proceso de tronzado también se utiliza para poder realizar cortes como agujeros en materiales metálicos, cortes que no se pueden realizar de forma fácil con otros tipos de máquinas o con tijeras manuales, tijeras para metales claramente, que no se pueden realizar este tipo de cortes con la circunferencia perfecta, lo cual sí lo permite realizar una máquina de tronzado, ya que podemos decir que la máquina de tronzado realiza un corte preciso y es un corte ideal para poder trabajar en volúmenes altos. Como digo, es un proceso realmente demasiado eficiente en cuanto se necesite en cuanto a la producción. Esta es una herramienta, se podría decir, popular en la industria metálica, y en el área de tronzado, en el procedimiento de tronzado, se encuentra variedad de máquinas que pueden ser utilizadas para poder realizar todo este tipo de procesos. Sin embargo, la máquina, por así decirlo, más popular es la tronzadora, la cual es una máquina de corte profesional. El nombre de la máquina, pues claramente proviene del proceso de la cual se emplea directamente. Esta tronzadora es una hoja de sierra la cual corre a alta velocidad para poder realizar el corte de materiales metálicos. Generalmente esta máquina es utilizada en materiales demasiado grandes, de demasiado volumen, para poder cortarlos a una medida específica, como venía diciendo anteriormente, en la industria, valga la redundancia, qué pena, en la industria metálica. Sin embargo, la máquina tronzadora no es la única máquina que puede ser empleada para poder realizar este tipo de procedimientos. Dado que es una máquina profesional, pues también es una máquina que su valor en el mercado generalmente es un poco alto. Cuando una persona se encuentra ingresando, por así decirlo, en la actividad económica metálica, la persona debe utilizar diversas máquinas para poder realizar toda su producción en general. Cuando una persona no se encuentra con la posibilidad de poder utilizar una máquina tronzadora profesional, puede acceder a otro tipo de máquina que también le sirve para realizar el mismo procedimiento, como lo puede ser la sierra de calar. Esta sierra de calar es una máquina parecida a la tronzadora, con la singularidad, con la característica de que generalmente se utiliza para metales que son un poco más delgados, metales que son utilizados principalmente, metales que son utilizados principalmente para realizar la producción de materiales de construcción y para realizar la producción de diversos materiales. Generalmente se utilizan pues para estos materiales que son pequeños metales que se pueden utilizar como por ejemplo para la producción de cinturones, que se pueden utilizar como por ejemplo para la producción de soportes, que son de estos que soportan el drywall, que son materiales que no cuentan con un grosor demasiado alto, lo cual permite poder ser tratados con este tipo de máquina. Dado el caso que una persona no pueda acceder a una tronzadora y la sierra calar no sea una opción, dado que utiliza materiales un poco más de más grosor, puede acceder a una sierra circular. Esta sierra básicamente hace lo mismo que lo que hace una máquina tronzadora. Puede realizar todo este tipo de cortes, sin embargo, pues esta se podría decir que no es igual a la calidad que uno tiene con una máquina tronzadora, pero en sí para lo que uno la necesita, para el trabajo que está desempleada, sí es posible poder realizarla, poder utilizarla, ¿vale? Cuando una persona se encuentra interesada en adquirir una de estas máquinas, debe tener en cuenta, por así decirlo, unos consejos o debe tener en cuenta unas características, y es
¿para qué va a utilizar la máquina? Si la va a utilizar, si la requiere para un tronzado medio, si la requiere para un tronzado profundo o si la requiere para un tronzado poco profundo. ¿Cómo nosotros sabemos si nosotros requerimos la máquina para un tronzado profundo, medio o poco profundo? Nosotros sabemos esto porque realmente es la misma producción la que nos dice cuál es la máquina que nosotros necesitamos emplear para poder utilizar o cuál es la máquina que realmente necesitamos emplear para poder realizar nuestra producción de forma eficaz. Cuando nosotros necesitamos una máquina que nos realice un tronzado profundo, tenemos que tener en cuenta que es una máquina que sea empleada para materiales que tengan un diámetro igual a 112 milímetros o inferior a ese. ¿Por qué? Porque ya sería una máquina, se podría decir, un poco más grande, tiene que ser una máquina que le permita al usuario una estabilidad, seguridad al momento de poder utilizar esta máquina, ya que esta máquina, como se requiere para realizar trozados profundos, se requiere demasiada exposición, tanto del usuario como del material y en el tiempo. Es una máquina que requiere más tiempo que del usual para poder realizar el trazado de forma correcta y de forma eficaz. Como se requiere tanto tiempo, pues es una máquina que necesita estabilidad, que esta no, como esta se mueve bastante, para poder ser utilizada por el usuario. Ya cuando se requiere para un tronzado medio o cuando se requiere para un tronzado de poco profundo, se utiliza una tronzadora que esté realizada o que esté encargada para diámetros iguales a 40 milímetros o se podría que decir menores a 40 milímetros. Esta es una tronzadora que pues sí claramente tiene lo que es la estabilidad, ya que eso siempre va a ser importante para que el usuario la pueda utilizar de forma correcta, pero no se enfoca tanto en esa área. Es una máquina que tiene, por así decirlo, un soporte por medio de un tornillo y esa utiliza dos plaquetas con dos filos para poder realizar este procedimiento. Porque una cuenta con más estabilidad, cuenta con más trabajo y la otra no cuenta, por así decirlo, como con todo este trabajo de por medio, y es porque la exposición que va a tener el material, la exposición a la cual se va a encontrar el usuario no va a ser igual, ya que en una tronzadora que se requiere para realizar un proceso demasiado profundo, el tiempo siempre va a ser mayor a la exposición, por ende siempre va a haber mayor riesgo. Hay que tener en cuenta que esta es una máquina que utiliza cuchillas a altas velocidades para realizar el corte de metales, por lo cual siempre va a ser un riesgo para el usuario utilizar estas máquinas, ¿vale? ¿En qué sectores nosotros podemos llegar a utilizar este tipo de máquinas? Se tiene la creencia, pues ya que yo, por ejemplo, estoy hablando únicamente de la industria metálica, se tiene la creencia de que solamente se puede utilizar en esta industria. Sin embargo, pues es un error, ya que la máquina tronzadora, aunque sea empleada principalmente en la industria metálica, también puede ser empleada en diferentes industrias como es la producción de plástico o como también lo es la producción y la trata de materiales como la madera, ya que en el caso del plástico, generalmente se necesita realizar moldes para poder realizar toda su producción y se utilizan plásticos que cuentan con diferente grosor, lo cual generalmente o en muchas ocasiones no sirve una máquina cualquiera o no sirve unas tijeras manuales para realizar ese corte. La persona que se encuentra encargada, que puede hacer en este caso, optar por una máquina tronzadora como lo puede ser la sierra de calar en este caso. También podría ser en el caso de la madera, ya que son materiales que sí pueden llegar a ser fuertes, pueden llegar a ser gordos, por así decirlo, que cuenten con un diámetro demasiado ancho, sin embargo no son igual de fuertes que un metal. Cabe aclarar ese punto. Entonces ellos pueden optar por utilizar una de estas máquinas tronzadoras como la sierra de calar, que se utiliza generalmente para metales delgados o se puede también emplear para este tipo de procesos. Aún así, principalmente, pues esta máquina se utiliza para lo que es la construcción de maquinaria, ya que como se utiliza generalmente para lo que son productos metálicos, pues realmente el proceso se realiza en función a la construcción de estas máquinas. También se realiza para lo que es la proceso de estructuras. Generalmente estas estructuras empleadas para qué? Para el área de construcción o pueden ser realizados para componentes eléctricos, componentes que son utilizados para diversos procesos, como puede ser televisores, por ejemplo, consolas de juegos, celulares,
dado que es una máquina muy precisa, uno puede colocar una medida requerida, puede ser muy pequeña, que uno no puede cortar con unas tijeras manuales y que llega a recurrir a uno cuando debe utilizar un proceso de estos, una máquina trozadora. Básicamente es esto lo que sería el procedimiento de la máquina trozadora, de cómo se utiliza y de lo que uno debe tener en cuenta al momento de poder adquirir una máquina trozadora. Esta es la exposición que yo realicé, profesor. Muchas gracias y feliz noche.